Bienvenidos a este emocionante viaje en el tiempo llamado GEIN, la estrategia que cambió el Perú. GEIN Histórico, Asociación GEIN Histórico, que agrupa a todos los detectives que pertenecieron al GEIN, comparten su experiencia en liderazgo, toma de decisiones y estrategias operativas para inspirar y transformar equipos. Ideal para empresas, universidades y colegios que buscan inculcar determinación, perseverancia, trabajo en equipo y visión estratégica. Lleva esta experiencia única a su institución y transforme su forma de liderar. Contáctalos a través de sus redes sociales. También les quiero contar sobre Espacio Internacional para Estudiantes. Si sueñas con estudiar en el extranjero con una beca, en Espacio Internacional te ayudan a hacerlo realidad. Conecta con las mejores oportunidades, tips exclusivos y un plan a tu medida. Haz que el futuro empiece hoy. Espacio Internacional, tu puente hacia el mundo. Síguenos en sus redes sociales, Instagram y WhatsApp. Bien, el día de hoy retomamos estas conversaciones. Está hoy con mi padre, Guillermo Bonilla, y también tenemos el gusto de poder participar con el señor Benedicto Jiménez, que es el artífice de la creación del GI. Señor Benedicto, muchas gracias por participar. La idea de esta conversación es generar contenido histórico, ¿no?, y social, y poder también ser un puente entre generaciones, ¿no?, para que puedan justamente conocer lo que pasó en el Perú y prepararse para el futuro, ¿no? Y cómo afrontar los diferentes problemas en los que estamos ahora enfrentándonos como sociedad y sobre todo entender que la victoria se puede lograr desde la inteligencia y no desde las balas, ¿no? ¿Qué tal, señor Benito? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Guillermo, gusto saludarte. También es un honor estar presente acá, mi amigo y ex Guillermo Bonilla. Excelente. ¿Cómo está, papi? ¿Qué tal? Bien, muy, muy cómodo y feliz sobre todo que vamos a compartir este espacio con un gran amigo y un gran compañero de trabajo y sobre todo un gran líder y un gran ejemplo para todos los peruanos, don Benedito Jiménez Vaca. Excelente. Señor Benito, digamos, en la victoria que se logró con la captura de la cúpula de Sendero y en todas las operaciones en el mismo GEIN, hay muchos principios del arte de la guerra. ¿Cómo es que usted conoce este libro? ¿Cómo es que su primer acercamiento a este libro y cómo es que lo toma de base de inspiración? El arte de la guerra tiene 13 capítulos. El autor es Sun Tzu. Lo escribió hace 400 años antes de Cristo. Lo tuve siempre como una lectura de consulta, ¿no? Porque hay principios que son muy importantes en toda lucha o guerra, hablamos Ujú. así. Y se estudia en estrategia militar o policial, ¿no? Excelente. Por ejemplo, hay un principio que fue base en el GEIN, que fue el que renovó toda la metodología que se llama primero te investigo y luego te capturo, que es, según Sun Tzu, el arte de la guerra decía, si conoces a tu enemigo y conoces a ti mismo, podrás librar sin batalla, sin temor a la derrota. Es este principio de Sun Tzu lo transformamos, sintetizamos en primero investigar y luego detener. O sea, ¿y cosa era primero investigar? Conocer cómo piensa, siente y actúa el enemigo. Ujú. Complicado, ¿no? Sí, suena complicado. Conocer cómo piensa, siente y actúa el enemigo. Y después de conocerlo, lo detienes o lo capturas, ya con todas las pruebas acumuladas. Ujú. Otro principio que también nos sirvió, extraído del arte de la guerra, se llama vencer sin luchar. O sea, Sun Tzu decía, al enemigo hay que capturarlo vivo porque muerto no es importante. Ujú. Lo haces un mártir, pues, O ¿no? sea, antes que la fuerza, utiliza la inteligencia, la astucia y la habilidad. El Gein nunca rompió puertas. Siempre esperó que salga el enemigo, que esté a 2 cuadras, 3 cuadras y se le detenía. Y todos los dirigentes fueron capturados y entregados a la justicia
sin ninguna lesión, sin disparar una sola bala. Y era la aplicación de este principio vencer sin luchar. Hay otros principios más que son gravitantes, el arte del engaño, por ejemplo, oportunidad y sorpresa. Nunca perder la oportunidad y la sorpresa. El plan debe ser como un rayo secreto. Y cosas así aprendíamos en el arte de la guerra de Sun Tzu, que hasta ahora tiene vigencia. Sí, no, bastante interesante. Incluso se emplea en las empresas. Ajá. Yo creo que nunca va a pasar de moda este libro, ¿no? Interesante. Excelente. Javi, tú a lo largo de la carrera, bueno, ya después de la experiencia en el GEIN, también has aplicado los diferentes principios del arte de la guerra, ¿verdad? Claro, básicamente lo que hizo el GEIN, como cuenta y narra muy bien Benedicto, primero que él fue el que nos enseña este libro, porque para nosotros era un libro desconocido. Cuando yo llegué a Dincote y trabajo directamente con Benedicto, como dice Benedicto, él era un libro de cabecera, pero también era un libro que lo acompañaba para todos lados. Y ahí es donde tuve yo otra oportunidad de conocer este libro, ¿no? Porque verlo a Benedicto tan comprometido con lo que hacía, ver a Benedicto ser un modelo de detective, de investigador, tú te preguntabas, ¿y de dónde sale tanta inspiración, no? ¿Por qué hay tanta motivación detrás de él? Eh, entonces, una de las respuestas que yo encontré es, no, él lee este libro todos los días. Y él habla mucho de Sun Tzu. Entonces, nos contagia y al final terminamos los integrantes del GEIN, primero del Delta 8 y después del GEIN, conociendo a Sun Tzu, conociendo el arte de la guerra. Y a lo largo de todos estos años, el arte de la guerra lo hemos leído, creo que muchas veces, ¿no? Y cada vez que lees un párrafo, te detienes en él y comienzas a entender que cada párrafo que dice el arte de la guerra es aplicable, y fue aplicable Sí, claro. en esa época, 400 años antes de Cristo, y sigue siendo aplicable incluso en este momento, ¿no? No, incluso en la biblioteca de Sendero encontramos varios libros del arte de la guerra. Ah, ¿en serio? Mira, Sí, no. interesante. Guzmán leía esta obra. ¿Qué tal dato? Ah? Mira, justo el 5 de marzo se acaban de cumplir 35 años de la creación del GEIN, ¿no? Y en 30 meses, ustedes lograron la desarticulación total de la cúpula de Sendero, ¿no? Entonces, ahora que se acaban de cumplir 35 años de la creación del GEIN, y en 30 meses se van a cumplir 35 años de la captura de Abimael. ¿Cuál es la lectura que tiene usted, señor Benedicto, sobre la coyuntura nacional? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las amenazas que ahora enfrentamos, ¿no? Porque ahora esto ha cambiado también. Probablemente en el contexto actual, donde hay un desborde de la delincuencia organizada, estos principios del arte de la guerra y la estrategia que aplicó el GEIN demandan la creación de un GEIN. Las últimas encuestas que ha habido de Ixo, 88% está de acuerdo en que debe crearse un GEIN, porque en el imaginario popular existe la idea ya aprendida de que se combatió y derrotó el terrorismo y lo hizo un grupo de inteligencia de la policía, 82 hombres de la policía. Entonces debe crearse también un GEIN para luchar contra las bandas y organizaciones criminales. Yo creo que es el momento adecuado. Eso va a darse por su propio peso. Quizás no tanto como crear el GEIN, sino que sirvamos de asesores. Asesores a los grupos que ya han sido creados. Por ejemplo, hay un grupo que se llama GRECO. Sí. Grupo de lucha contra el crimen organizado. Crimen organizado, claro, sí. Ese grupo hay que meterle la inyección de lo que es el arte de la guerra, por ejemplo, la inteligencia operativa policial y los principios. Vencer sin luchar, primero te investigo, luego te capturo. Todo eso no ha perdido vigencia, más aún hoy día que es necesario. Excelente.
Para que la gente que también conozca un poco más de usted, tú eres pequeño, ¿no? De madre griega. ¿Ha sido estas raíces griegas las que, digamos, te inclinó hacia la lectura de filósofos antiguos? ¿Qué influencia tuvo en ti Es- este hecho? Mi madre me enseñaba mucho a leer las obras de Sócrates, Platón y Aristóteles, porque ella decía, son mis antepasados. Ajá, Solo sé que nada sé, ¿no? Decía Sócrates. Entonces, de ella aprendí la necesidad de leer a estos filósofos griegos. Ya después, en el transcurso de la lucha, un líder debe tener ciertos conocimientos ujú. y tiene que leer literatura clásica, indudablemente. Es parte de la formación de un líder. Yo De no concibo, cultivarse. no concibo yo un líder que maneja una unidad de inteligencia policial operativa que no tenga conocimientos legales, filosóficos incluso, y no sepa qué pensaba Sócrates. El método socrático, ¿no? Que se Ajá, llama el diálogo que hacía Sócrates a través de las preguntas y respuestas descubría la verdad y decía todo ser humano tiene algo de valioso y tiene conocimiento y hay que conocer. Y se iba a los mercados a hacer preguntas y respuestas y ese era el método socrático que se emplea en la educación en este momento, ¿no? sí, sí. Sí. Genial, genial. Ahora, ¿cómo es que tú decides ser policía? Porque llegaste a ser placa de oro también de tu promoción, pero ¿fue una vocación? ¿Fue una oportunidad? ¿Cómo es que tú llegas a ser policía? Mi hermano es también de la PIP. Ah, mira, Sí, un dato que no estaba. él me lleva 5 años más o menos. Ah, mira. Y yo lo veía llegar con su maletín y su terno de la escuela y le preguntaba, ¿no? ¿Cómo es adentro en la escuela? Y él me decía, mira, tienes que ser de la PIP. Lo mejor es de la PIP. Ajá, Y justo se daba una serie bastante conocida que era Los Intocables, ajá. que se hizo famosa, ¿no? Sí, 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 claro. De ahí me nació ese bichito de ser investigador. Pero más que todo por mi hermano. Ah, mira. Me convenció, me dijo. Vas a Oye, ser igual que yo, me dijo. Bueno, está bien, le digo, ¿no? qué genial, ¿ah? Qué buen dato, ¿no? Es algo que no se sabía, no estaba en ninguna bibliografía ni nada, ¿no? De hecho, bueno, lo que habías mencionado, ¿no? De que la gente reclama la creación de un GI y también reclama la vuelta de la policía de investigaciones. Y es curioso que, digamos, dos instituciones que ya no están existiendo tengan tanto respaldo y que la gente demande su vuelta así, con nombre y apellido, ¿no? La gente quiere la PIP, ¿no? Considerado lo mejor de lo mejor, y quieren también un GI. Ahora, tú llegaste a hacer también el curso de comando del ejército, ¿no? ¿Cómo es que te invitan a hacer este curso? Porque creo que fuiste de los primeros policías en hacerlo, o quizás el Sí, único yo en la historia ahora. en el 77 hice el curso. 15 cursos regular de comando y quinto internacional era. Cuando era un curso de comando, pues, Ajá, era pesado el curso, claro. porque después vinieron los cursos sopas, Ya, así le llaman. ya, que son más tranquilos. Cuando los israelitas llegaron a enseñar ese curso, Ya, le llaman curso sopa, ¿no? ujú. Yo lo hice en 6 meses, Con la semana del infierno y todo pero eso. fue algo circunstancial, ¿no? Ya, ya. Porque esa escuela no era para policías, Ajá, no claro, no podían es ingresar policías, eran puros militares, era la élite del ejército, de la pues, que ¿no? hasta Sí, ahora sí. es igual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo trabajaba en seguridad personal del comandante general del ejército y ministro de guerra, Ah, ok. el gato Arbulú Galiani. Ujú. Y cada vez que se tomaba sus traguitos, el gato Arbulú Galiani llamaba a su escolta y decía, chachitos, pídenme lo que quieran. Se volvía muy cariñosito. Ajá. Entonces uno pedía cambios, ascenso, y usted, alférez, no éramos subcomisario. Ujú.
no necesita nada. Bueno, yo lo que voy a pedirle es algo legal. Mi general le digo, pero no está en su alcance. Pero ¿cómo no va a estar en mi alcance si soy el número 2 del gobierno? Quiero irme a la escuela de comando. Ya, déjeme pensarlo, me dijo. Después de una semana me mandaron a la escuela de comando. No di examen. No era paracaidista, tuve que hacerme paracaidista en un mes. Wow. No. Y después de 6 meses me recibí entre los primeros del curso como comando del ejército. Qué excelente, ¿ah? Fui el primer comando del ejército. Creo que ahora hay otros, son 2 Ya. nada más. Ah, Uno, mira. 2. Así. Estoy diciendo excelente. Una gran experiencia y porque aprendes algo importante. De ahí viene esa frase que se llama vencedor de imposibles. Ajá. No, esa frase viene ahí de los comandos. Qué buena El esa. comando decía, dame un segundo de vida y en ese segundo te venzo. Excelente. Porque somos vencedores de imposibles. Sumó, bueno, esa experiencia habrá sumado mucho en tu vida personal y profesional también, pues, ¿no? Debe haber sido algo histórico. Ahora, tú cuando egresas, bueno, al tiempo se crea la DIPA y en el 83 se crea la DIRCOTE. Tú eres de los, digamos, de los fundadores de esas unidades. Claro, la ley de terrorismo se dio, la primera ley, en marzo del año 81. Ujú. Sale la 046, decreto de legalidad 046. Y ahí se crea el delito de terrorismo. Entonces, quienes investigaban el delito de terrorismo eran los PIP. Ujú. A la cabeza teníamos que estar nosotros. Entonces se crea una división de policía antisubversiva en la comisaría de Chorrillos, Lo que la DIPA, pues, ¿no? la DIPA. Ujú. Y ahí convocaron a varios oficiales y jefes también, ¿no? Y la primera operación que hicimos fue irnos a Ayacucho, Huamanga. Ujú. Estuvimos 1 mes y medio apoyando las investigaciones que hacían allá los PIP, hasta que nos venimos a Lima. Y en ese transcurso los senderistas pensaban que la DIPA seguía trabajando en la comisaría de Miraflores. Y volaron la comisaría de Oh, wow. Miraflores. Murió un suboficial incluso, pensando que la DIPA todavía seguía ahí. Todavía estaba ahí. La DIPA se transforma en la Dirección de Contraterrorismo a partir del año 83, Ujú. cuando llegó don Fernando Reyes Roca, el general. Ujú. De ahí, a partir de ahí, es dirección. He estado yo en los primeros años y he trabajado con gente, investigadores, maestros, me enseñaron a trabajar, porque el GEIN es la condensación de enseñanzas de grandes investigadores, ¿eh? Me imagino. Sí, Uno sí, no sí. nace de la noche a la mañana. Ajá, claro. Sí, sí, sí. No, y un poco esa es la idea, ¿no? De esta conversación y estos capítulos, que la gente conozca toda la historia del GEIN y cómo esa lo pueden llevar a su vida profesional, personal, ¿no? Porque es una historia de superación, de logro, ¿no? Ahora, papi, tú egresas, pues, ¿no? En el 86, en el 87 te mandan a la DIRCOTE. DIRCOTE, pero tú ya habías, o sea, ¿ustedes ya se conocían o habían tenido algún acercamiento antes o recién ahí es que la DIRCOTE es que conoces Claro, a a Benito? Benedito lo conozco cuando yo era cadete de Ujú. la escuela. Entonces, él llega en el grado de capitán a ser instructor en la escuela. Y él ahí permanece 1 año. Y ahí, cuando yo egreso, ya Benedito estaba trabajando en la DINCOTE. Ajá. Entonces, cuando eh, nos distribuyen, a nuestra promoción nos distribuyen a las diferentes unidades en Lima de la PIP, al final éramos 240, Ujú. 240, porque 4 eran venezolanos. Ah, Bueno, los mira. venezolanos regresaron a su tierra y los que nos quedamos nos reunieron y comenzaron en una relación a decir dónde nos íbamos a ir. Y nos quedamos un promedio de 10 al final. Ahí nos dijeron, ustedes váyanse a la DINCOT. Y estamos destinados a la DINCOT, ¿no? Y eso para mí fue un gran regalo.
Así que cuando yo digo Nicote, ya ahí encuentro pues, que Benedicto trabajaba en En Nicote. el Delta 8. En el Delta 8. Bueno, Inicialmente en el Delta, en el 3, ¿no? no había el Delta. El 8 se creó, ¿no es cierto? Estaba en el Delta 3, 5, 7 y 8. Y el Al 8 que final se 8. crea ya en mayo del 87 se Sí. crea el Delta 8 y te ponen a ti de jefe. No, tú eres el jefe del Delta. Yo lo creo para ser jefe, ya Ajá. había avanzado ya como oficial Ya, operativo. claro. Excelente. Y ahí estás el 87, o sea, ya empiezan a hacer trabajos, pues, ¿no? Pero ya ahí empiezas a hacer trabajos bajo tu ideario, o sea, con tu idea, más que investigar los atentados, era empezar a recolectar la La información. La primera fue en la casa de Malecón Checa. Claro, la de Tito Valle, pues, Tito ¿no? Valle supuesto. y Yobanca Pardavé. Y Banque Parrové. Y estás en el 87, bueno, en el 88, el Delta 8 es que hace la captura de Morote, ¿no? Que eso ya lo hemos Ahí conversado. estaba Valencia Irano, me acuerdo bien, Exacto, como sí, sí, sí. jefe del Delta 8, porque yo me había Tú te ido habías ido, a zona sí. de emergencia. Sí, sí, sí. Te habías sido destacado, o sea, estabas cambiado. Teníamos que estar un año en zona de emergencia. Ah, ok, ok. Me mandaron a Pampa hasta Yacaja. Ah, mira, arriba. Sí, de hecho eso lo contamos en un capítulo de la captura de Morote, así que los que nos están escuchando pueden buscar el capítulo para que se enteren de mayores detalles. Y ya saben que todas estas conversaciones están basadas en los libros de El Golpe Mortal y El Geín Histórico, que todos los que quieran un ejemplar del libro nos pueden contactar también, ¿no? Entonces, después del 88, ya tú, más o menos hasta ahí, ¿qué es lo que se había logrado de entender de Sendero? ¿Qué es lo que se sabía, papá? Mira, el trabajo de los Deltas siempre ha sido bastante positivo, Ajá. porque no era un aprendizaje de cómo Sendero operaba, pero en los niveles de los destacamentos zonales y especiales en Lima, ¿no? Ujú. Habíamos capturado incluso mandos políticos y militares de destacamentos. Yo recuerdo que en el año 83, estando como jefe Javier Palacios Ortiz, mayor, Ujú. un gran detective, cayeron los 3 destacamentos especiales de Lima Metropolitana con sus mandos políticos y militares. Fue un éxito. Habíamos aprendido a luchar contra Sendero en ese nivel de, Ejército, eso es, de ejército, ¿no? pero nos faltaba el conocimiento del partido, ¿no? Ujú. Sentimos la necesidad de llegar más arriba. Claro. La información más importante que fue justamente en la casa de Malecón Checa, que se encontraron varias cajas. Y ahí nos abrió los ojos en cuanto a Socorro Popular. ¿Que Socorro Popular, cuál era su función, papá, de Socorro Popular? ¿Qué era lo que hacía? Era un aparato que inicialmente era un aparato de apoyo, de auxilio legal, de apoyar con viviendas, apoyar con medicina a los presos, a los detenidos, pero después se vuelve un aparato militar y finalmente Socorro Popular ya en el 87 ya era, militarmente era más fuerte que incluso el Comité Regional Metropolitano y eso se descubre a raíz del análisis de la documentación de Yobanca, Sí, ¿no? claro. Interesante. Recuerdo yo que el año 87, estando ya en el Delta 8, fuimos a ver el atentado contra un médico aprista, Ujú. ¿no? Lo mataron saliendo de su casa. Silva, Silva, claro. Silva. Y fuimos allá y, bueno, habrá sido el Metropolitano, pues seguramente. Claro. Y después nos dimos cuenta que había sido Socorro, Ah, mira. que había creado sus propios destacamentos armados por un principio del maoísmo. O sea, Ya. que es la base ideológica que era Ajá. marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. O sea, la militarización de los organismos generados del partido. Porque Socorro era considerado un organismo generado, Ajá. pero tuvo que militarizarse por ese principio. Muchos no estuvieron de acuerdo, indudablemente. Todo aparato dentro del Sendero debía militarizarse. O sea, el aparato era parte del partido y lo que militarizaban ya era parte del ejército. Crear sus propios destacamentos armados, Y eso era el ejército. el ejército.
El ejército Pero lo dirigía el partido. lo dirigía el partido que tenía su Por dirigente, ¿no? Por Claro. eso la muerte que cometía Socorro Popular militarizado era muy específico. Como ellos tenían la red de médicos, Ujú. agarraban a los médicos, abogados, familiares, o atentaban contra el alcalde. Por ejemplo, yo Claro. recuerdo que atentaron contra el alcalde de Pachacamac, ¿no? Lo Quien matan. fue un destacamento del grupo de familiares de héroes caídos, creo. Sí. Y lo mataron pensando que él había mandado pintar las lápidas Ah, de blanco, ¿no? de blanco, Ajá, sí. cuando él no había sido. Sí, no, había sido otra persona, Lo esperaron, Ajá. lo mataron y le colocaron un explosivo. Lo despedazaron en presencia de su esposa y sus hijos. Era algo sangriento, ¿no? Claro. Yo creo que nunca van a poder superar la familia ese momento de ver a su padre despedazado. Por eso alguien dijo una vez, estamos peor que en la época del terrorismo. No estamos peor. Pero hay que tomar acciones, ¿no? Hay que tomar acción. Sí. Bueno, también hemos hablado sobre Socorro Popular, me parece en el capítulo 2 o 3, acá vamos a dejar la viñeta para que puedan ver ese programa en la que se habla de la incautación de esta documentación, porque más adelante ya el GEIN hace una operación de desarticulación total de Socorro Popular, ¿no? Ya. Entonces, después de esto ya tú te vas a hacer tu curso de Estado Mayor y tu papá te vas a Chiclayo, ¿verdad? A Chiclayo. O sea, sí, eso fue a inicios del 89, pues, ¿no? 8-9, claro. 8-9, sí. Claro. Ya en febrero nazco yo, ya en marzo te vas tú a Chiclayo, pasan ahí todo ese año. Y en el 90, ¿cuál era tu situación, Bueno, Benito? hice el curso de Estado Mayor el 89, ¿no? Que era necesario para ser mayor. Ujú. El comandante. Comandante, fuimos con Marco Miyashiro, me acuerdo en el aula, estuvimos ahí. Era ya integrado, Ah, la Republicana, la Guardia Civil y la PIP, claro. ya pasaban a ser integrados. Una vez que terminamos el curso, yo regreso a la DINCOTE y me sigo haciendo cargo del Delta 8, Ujú. hasta que tuve un impasse con el comando de aquel entonces y antes de irme o de ponerme a disposición de personal, que siempre sucede esa cosa. Sí. Ajá. Claro. El mundo está lleno de contradicciones. Ajá. Me voy a despedir de General Reyes Roca. Lo primero que me dice, ya yo sé por qué vienes, me dice. Ya sé por qué te han votado también. Tú tenías una idea, me dice, en el 85 de crear un grupo de inteligencia. Ahora vas a aplicarlo pues bajo mis órdenes. Y me da una oficina pequeña, ¿no? Claro. Sí, Y ahí empezamos a trabajar y yo jalo a 4, a 5 que trabajaban en la DINCOTE para trabajar en el GEIN, ¿no? Ahora, esa idea de crear el grupo de inteligencia venía también de un trabajo previo que tú habías hecho, ¿no? El año 85. En el año 85 que habías trabajado también en un GEIN previo. Era el Delta 5. ¿Y ese Delta 5 por qué también hizo trabajo de inteligencia y no tanto de No, más investigación? bien yo propuse al jefe de aquel entonces hacer un trabajo de inteligencia y crear un grupo de inteligencia. Ah, ok. Porque ya no funcionaba el método, ¿no? Ajá. Los senderistas conocían ya nuestra metodología de investigación, los de LMRDA también. Y yo le digo, mejoremos el método y hagamos un grupo de inteligencia. Era el año 85. Ujú. No, y entonces me dijo, no, si quieres información yo te la doy. Yo tengo informantes. Vamos a perder tiempo. Ah, mira. Y tuve que esperar hasta el año 90. 5 años perdidos. Qué fuerte. O sea, el nacimiento del GEIN no ha sido fácil, pues, ¿no? Y bueno, todas las cosas trascendentes que uno hace no son fáciles. Entonces, esto también es un mensaje para todas las personas que están detrás de un ideal, que están luchando por un sueño. No va a ser fácil, ¿no? Pero en algún momento
la insistencia, la persistencia hará que lo consigan, ¿no? Así que mucha fe y mucha perseverancia. Ahora, papi, tú en el 90 regresas y lo buscas, pues, a Benedicto Claro. con intención de... A fines de febrero, los primeros Ajá. días de marzo, para integrarme a la DINCOTE, Ujú. como ya lo hemos mencionado en un capítulo, y me doy con la sorpresa que Mavín Benedicto estaba saliendo ya. Mavín no tenía puesto. Y nos encontramos en la cafetería de don Antonio, ¿no? Así. Nos fuimos a tomar un café. El famoso café Coracolillo, se llama. Ahora corrido, ¿no? Muy bueno. Siempre ahí era un lugar Lugar. de concentración. Era nuestro centro de planeamiento, o sea, lo que se llama el cuarto de guerra, ¿no? Ajá. Ahí Pero era al el sitio. aire libre. Era el sitio donde No, planeaban las no había operaciones. tanto misterio, ¿no? Qué Un bueno. café y conversábamos qué hacer, cuál es el objetivo, que se está avanzando, o sea, y el italiano nos miraba, se reía, No entendía mucho, ¿no? no entendía mucho, pero no era inteligente Sí, también. me imagino que sí, ¿no? Porque reservado. ¿no? Reservado. Claro. Sí, ahí se discutían muchas cosas. Claro, o Se sea, podría haber conversaba, tranquilamente él estar escuchaba, escuchando. Era un ambiente pequeñísimo, Ajá. pero sin embargo, un tipo muy reservado. Porque iban todos los policías de todas las unidades, ¿no? O sea, ahí estaba el edificio de la PIP y Que todo el también mundo cruzaban claro, e iban. todo el mundo caía. Pero era pequeño, o sea, habían Sí. como 3 mesas. Sí, creo. eran 3 mesas, no había más. Ah, No, mira, pero Era un era lugar, nuestro- era una cochera. claro. Nuestro, No, cuarto, donde entra un carro, ahí nuestro estaba todo. cuarto de guerra en la cafetería de don Antonio. Don Antonio. Un bonito título. Está bueno. Entonces buscan al No, y ahí general. me llevas a buscar, vámonos, dice, yo vengo pues y le digo, Ajá. Benedito, ya vine de Chiclayo y me voy a quedar. Y venía Mavín pedirte para que me jales a la DINCOTE. Y me dice, pero Mavín, me están botando de la DINCOTE. Así, pero sin embargo, tenemos algo por hacer. Y me llevó, me dice, vamos al frente, porque al frente estaba el director de lo que era en esa época la PIP, pero ya había cambiado de nombre. Era la Policía Técnica. Antes de ser Policía Nacional, ya era la Policía Técnica. Todavía quedaban los directores de las diferentes policías. Pero a la PIP le habían puesto el nombre de Policía Técnica y subo con Benedito, ¿no? Y en el camino nos encontramos con Forfait Por Facebook, sí. y subimos los 3. También lo llevan. Entonces. Ya Benedicto le va, conversa, de que ya está armando el equipo, todo. Y él me dice, pues, pero también le vengo a pedir para que Guillermo se quede conmigo. Y para suerte, don Rey Roca sí me conocía, porque yo de alférez, Había estado pues ahí. no, claro, 87, 88, él era el director de la DINCOTE y él me conocía y inmediatamente le hizo un par de llamadas al rato, me dice, ya, te incorporas a su equipo. Y así que yo ya dejé de pertenecer al Chiclayo y comienzo a pertenecer a este equipo reciente creado por Benedicto. Y tú te estabas yendo, Benedicto, y, o sea, te ibas a ir cambiado a Piura, ¿no? Porque era un sitio- yo iba a pedirle que me envíe a Piura. Ajá, porque no conocía. No conocía, había Claro. estado ya en el sur, en Tacna, Toquepala, había estado en Huancavelica y quería cambiar de aires, ¿no? Ajá. Al norte. Esas casualidades de la vida hicieron que Sí. esa reunión termine dándote el visto bueno para poder crear el GI. Entonces, acaba la reunión, salen, ¿y qué es lo primero que hacen? Bueno, nos daban una oficina, una pequeña oficina Bajamos a ver la oficina, era un cuartito. Ajá. que era en una esquina del edificio. Tenía una mesa, un sillón, una máquina Olivetti porque no había computadora. Claro, no había computadoras. Una pizarra y 2 o 3 sillas. Ese era todo la oficina. Eso era con lo que, digamos, el GI empezó, Así empezamos. con poquito, y se fueron haciendo grandes. Y era un lugar, era un ambiente donde era el almacén de la secretaría. Ujú. Porque habían puros paquetes de papel, ¿no? Pero papel Sí. usado que estaban Claro. ahí encuadernados, todos. Y eso nos servía de bancas. Cuando queríamos, éramos 8 al inicio, Claro. nos sentábamos en eso. Ahí nomás. Y ahí empezamos. Entonces, la idea era, como tú dices, la gran experiencia y el gran, o la gran experiencia que ha tenido, el gran éxito que ha tenido el GI, no ha surgido de la noche a la mañana. Surge después de haber pasado grandes obstáculos. Pero cuando se tiene la decisión de hacer algo extraordinario, tú empiezas donde estás. Ahí se marca la diferencia. Porque si esperas
a que te den todo para recién empezar, eso simplemente pierdes tiempo. Y simplemente demuestras que no tienes la voluntad de cambiar las cosas. Excelente. Ahora, ustedes, ya bueno, era un grupo reducido y tú, Benito, estabas en necesidad de acoplar más gente, ¿no? O por tu grado de mayor, había cierto miedo de que, oye, si ya sale el general Reyes Roca, no va a haber quien No, nos y de respalde. acuerdo al avance de las operaciones, se Ajá. pedía el apoyo de la gente, ¿no? Ujú. Pero no era fácil conseguir a gente, ¿sabes? Yo caminaba a veces por los deltas buscando gente que tenía Ciertas habilidades. ciertas habilidades y le decía, vente a trabajar con nosotros. Y en son de broma le decía, ¿quieres montarte en el caballo de la historia? No. Ajá. ¿Qué es eso? Digo, lo vamos a coger a Guzmán, le digo. No, jefe, ustedes trabajan sábado y domingo, feriados, no descansan, porque no habían trabajar Claro, así. claro. Además, yo soy leal a mi jefe. Después se arrepentían, ¿no? Claro, me Obviamente. imagino que sí, más de uno se debe haber O sea, arrepentido. algunos aceptaban, otros no. Pero la primera operación que se hizo el 1 de junio del año 90 fue un termómetro para nosotros. Sí, sí. Primero que nos dio la solvencia profesional y moral también. Fue un espaldarazo de confianza. Que estábamos en lo cierto. Ajá. Ese era el Porque camino. antes de eso, cuando bajamos al control de las placas, del arma, y recibiendo estos sueldos nos decían cazafantasmas, asaltantes, narcotraficantes, fíjate cómo... Claro. sí. Ahora, y en esta búsqueda de personal es que tú llegas a reunirte con el general Marco Miyashiro, ¿no? En este tiempo también mayor. Marcos estaba jefaturando una división de investigación especial, Ajá. abocado más a la investigación contra el MRTA. Entonces yo lo busco porque lo conozco de la escuela, pues, Sí, ¿no? sí. Él es una promoción antes que la mía. Hemos estado en el curso de Estado Mayor también. Ujú. Entonces le digo, Marco, vente a trabajar conmigo con toda tu gente, porque tenía como 8 o 10 más o menos. Quiero ampliar la investigación contra el MRTA. Tú te haces cargo de eso y yo de Sendero. Y él aceptó. Ujú. Y se vino con 8 o 10 personal bajo su mando, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí también ¿fue una sola reunión o fueron varias reuniones antes de, digamos, ya vamos a trabajar juntos? Fue una sola reunión, porque incluso yo recuerdo bien que fui a varios jefes Ujú. y les propuse, ¿no? Que vengan a trabajar conmigo, ¿no? Incluso yo le iba a dar la jefatura, el mando, como le dije a Marco, Claro. Marco, tú te haces cargo porque eres más antiguo que yo. Entonces él me dijo, no, tú has creado el GEIN, tú sigue nomás, me dice, yo te voy a apoyar. En ese sentido ha sido Marco muy hidalgo, ¿no? Y nunca hemos entrado en contradicciones porque el más antiguo dice, yo soy más antiguo que tú, yo jefaturo. Claro. Pero bueno, eso también fue una muestra de desprendimiento de parte tuya, de tu idea, tu creación por el bien, digamos, del grupo, de la nación. Desprenderte de la jefatura para dársela a otro con la idea de poder poner en plan tu plan, tu método y poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo cuando he pensado, he imaginado esta reunión, me he podido llegar a imaginar inclusive la reunión entre San Martín y Bolívar también, ¿no? Que se juntan, conversan y bueno, ya después se ponen de acuerdo. Entonces fue algo así, ¿no? Pero bueno, no sabía que había sido solamente una, ¿no? Interesante ese punto. Y ahí es que ya se forma el tridente, ¿no? El ingeniero, el químico y el físico. Tú, Miyashiro y Valencia. En Valencia, claro, a Valencia yo lo jalo también. Una Ya, ya. vez me voy a la cafetería y le encuentro abajo a Valencia que venía Del curso también, del a fin de curso, año todavía, sí. a fin de 90. Lo estaban llevando cargado porque le había venido un vaído, o sea, un mareo, ¿no? Ah, sí. No, estaba así, nosotros le llamábamos la chicolina, Chiquipión, güey, la chiquipión. chiquipión, Pues. Y le digo, chino, ¿qué haces?
Hola, Benedito, me dice, mira, hermano, estoy mal, ¿tú puedes llevarme a tu grupo? Me dice. Claro, le digo, yo estoy buscando gente. Ya vente al grupo. Y se vino al Jeín, puso su cama, Ajá. ¿no? Y ahí Y comenzó, armó su, armó su cama, todo, su cuarto. su cuarto, ¿no? Qué Y se bonito. Y hizo comenzó a cargo, vivir ahí. Ah, sí. y se hizo cargo de la parte logística, ¿no? ¿Y él es una promoción menor que tú? ¿O esto? No, él es más antiguo, él es mi padrino, Ah, mira. claro, es de la promoción Los Leones. Ah, ya, ya, Yo ya. estaba en primer año, él estaba en cuarto año. Excelente. Y, Fabi, o sea, ustedes ya habían empezado a recolectar información. Cuando se acoplan estos nuevos elementos, los tienen que poner al día. ¿Cómo fue, digamos, ese acoplamiento entre unidades? Interesante porque quienes se iban incorporando asumían de que sus formas de ser tenían que cambiar rotundamente. Y cuando me refiero a la forma de ser es porque en sus grupos ellos trabajaban con cierto horario, Ujú. con cierta forma de vestirse, cierta forma de vivir, pero venir al GI era cambiar todo eso, cambiar todo eso. O sea, el sábado, domingo ya no existía, o sea, el vínculo familiar ya tenías que ir dejando de lado, ¿no? Y ellos ya venían con esa idea, porque antes de incorporarlo, ellos preguntaban Mm. y se les contaba, se les ¿Cómo era? comentaba, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque es la única forma de marcar la diferencia, ¿no? Benedito siempre decía, Albert Einstein decía de que si queremos hacer cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Si queremos resultados diferentes, Claro. queremos hacer cosas diferentes. Ajá. Entonces, ese cambio tenía que ser radical. Y cuando se incorporaban los nuevos, hacían ese cambio, ¿no? Ese cambio. Y una de las cosas que siempre considerábamos como uno de los principios, ¿no? Hacer de la paciencia y de arte y de la espera una virtud. Entonces, si estabas desesperado por resultados, iba a ser un fracaso. Y cuando llegaba el personal, sabía de que cada cosa que hacíamos necesitábamos mucho de paciencia, ¿no? Mucho de paciencia, pero también de esfuerzo, de esfuerzo. Entonces, yo creo que no hubo inconvenientes. La gente se enganchó muy rápido, muy rápido. Sí hubieron algunos cuantos, incluso gente muy conocida, que nos pidió incorporar. Hicimos la gestión, Benedito los incorporó, que no duraron. Hay uno que no duró un día, otros duró una semana, otros duraron 3 semanas. Bueno, algunos aguantaron que al año se fueron, ¿no? O sea, sí ha Sí, habido desertores, ha habido bastantes. es Claro. que nosotros trabajábamos sin descanso. Excelente. Mira, justo qué bueno tocar ese tema. ¿Cómo era el manejo con la familia y la importancia de la familia? Cuando salen de la reunión con el general Reyes, o sea, tú llegas a tu casa y le dices, bueno, ya me asignaron, ya me dijeron que sí puedo hacer el GI, y esto es trabajar sábado y domingos, o ya era, digamos, parte natural, ya se sabía que tu entusiasmo por la investigación y la policía demandaba que tú estuvieras siempre ahí en la oficina. Era necesario cambiar el método de investigación. Pues. Ujú. Nosotros le llamamos la inteligencia policial operativa. Sí, sí, ahí vamos a llegar también. O sea, era más proactiva. Salíamos a buscar al terrorista, Ujú. seguirlo, vigilarlo, desde que se levanta hasta que se duerme. Entonces, había que cambiar toda la metodología de trabajo. Pero tu ritmo de trabajo ya desde el 87, cuando llego a Incote, ya era el mismo. O sea, tú llegabas muy temprano y te ibas mínimo 12 de la noche. Claro, Sábado y domingo seguíamos trabajando, ya en el Delta. Ya. Y esa metodología, ese estilo de vida llevamos al GEI, ¿no? claro, y por eso te digo, el liderazgo es muy importante. Sí, 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 ahí vamos. Si yo llego a las 6 de la mañana, entonces quiere decir que los otros deben llegar 5 minutos antes. ¿Te das cuenta? Sí, Como sí, el sí. líder da el ejemplo. Ajá. Entonces, una organización que utilice este método debe tener un liderazgo, debe tener la teoría de inteligencia policial operativa era muy importante. Nosotros comenzamos a aplicarla justamente cuando empezamos la primera operación. Excelente. No, y justo entrando a ese tema,
¿Qué características tiene que tener un agente de inteligencia? Una buena pregunta porque dentro de la estructura hay ciertos perfiles Ujú, y características de los que integran el GEIN, ¿no? ujú, Yo puedo tener analistas, por ejemplo, ¿no? Dos tipos de analistas, el operativo y el estratégico, ajá, y tiene que tener su perfil. Deben ser gente muy objetiva, muy analítica, estudiosos, que conozcan el tema, ¿no? Yo puedo tener equipos de vigilancia y seguimiento que son más jóvenes, más perseverantes, no tienen que tener iniciativa. O sea, cada rol tiene su propio perfil. Hasta los jefes de departamento también, ¿no? claro. Había un departamento de apoyo técnico, por ejemplo. Deben saber manejar los medios de comunicación, las computadoras que recién entraban, creo. O sea, no podríamos decir que hay un solo perfil, Claro, de acorde a la acuerdo necesidad. al rol y la actividad que desempeñan. Excelente. Ahora, papi, a lo largo de la carrera, tú también has tenido que ir seleccionando agentes de inteligencia, ¿no? En las diferentes unidades en las que has estado. Seguramente también te veías reflejado en ellos o veías a tus compañeros del GEIN también. Oye, este fulanito se parece a tal o hacía trabajo similar a algún colega del GEIN también, pues, ¿no? Como dice Benedicto, siempre has encontrado miembros del GEIN, cumpliendo varios roles, porque no necesariamente había agentes que te hacían vigilancia, pero de repente ese agente de vigilancia tenía que bajar a hacer actividades de investigación. De repente ese agente de vigilancia tenía que hacer actividades de entrevista o de cubiertas o de instalar un puesto fijo. O sea, era muy enriquecedor ver cómo el agente GEIN, ¿no? Podía cambiar de roles permanentemente, permanentemente. Pero cuando nosotros queríamos reclutar a alguien, Ujú. como habíamos tenido ya la experiencia de haber trabajado en la DINCOTE, siempre estábamos viendo a ver quién puede encajar acá, ¿no? Y cuando jalábamos a alguien, ya sabíamos dónde puede ir, dónde puede entrar más, ¿no? Ya lo habían estudiado, Ya lo habíamos estudiado. ya habían sacado un poco ahí E su... incluso para que ayude en la parte logística, Ujú, en la parte administrativa, porque este tipo de unidades especializadas es muy importante la parte administrativa, claro. muy importante. La parte logística también es Mm. importante. Pero ¿cuál era nuestra característica? Que en la parte administrativa tiene que haber lo mínimo de personal, lo elemental. Él tiene que trabajar al mismo ritmo del operativo. Si el operativo trabaja 24 horas seguidas, el de acá también, ¿no es cierto? Y se tiene que complementar, Entonces, no era fácil, pero tampoco era, no era fácil incorporarlo, pero tampoco no era fácil escoger, porque querías escoger a alguien que realmente quiera asumir este nuevo rol o quiera asumir este nuevo estilo de vida, en todo caso, ¿no? Estilo de vida. Y eso sí nos generó un poco de problemas al momento de... Por eso que al final, en este momento, por ejemplo, si tuviéramos un problema de terrorismo, oiga, para solucionar el terrorismo de repente necesitamos una unidad con 1000 hombres. No, nosotros de 6 terminamos siendo solamente 86, 87 finalmente. Ujú. Fue un grupo muy reducido, haciendo cosas de manera extraordinaria, en urgencia y, por supuesto, trabajo de calidad, ¿no? O sea, haciéndolo rápido, pero haciéndolo bien. Y eso es bastante complicado hacerlo, pero no es imposible. Excelente. Oye, acá tengo un cuadro de Rubén Zúñiga, ¿no? Que también ha sido parte del GI, y él habla, ¿no? Agente de inteligencia, los requisitos. Primero, que piense como policía y también que tenga actitud de agente, o sea, diferencia, ¿no? La actitud de agente dice, bueno, que proteja la vida, libertad personal y democracia, ¿no? Que eran, digamos, los valores del GI, ¿no? Y habla también de la capacitación permanente, ¿no? Teoría y práctica.
Señor Benito, ¿usted se acuerda cómo es que llega Rubén Zúñiga al GEIN? Bueno, yo lo jalé al Jaén. También. Sí, también casi igual, ¿no? Fui a buscar a gente que tenía ciertas condiciones. Ajá. Hablé con él, le dije, ¿quiere ser parte del GEIN? Él no puso problema, porque yo necesitaba analista. Y él venía desempeñándose como analista. Claro, su fuerte era el análisis. Ajá. Entonces, yo quería potenciar la parte analítica en su componente de estrategia y operativa. Ok, ok. ¿Y él desde el inicio o ya pasadas unas operaciones es que se integran? Me parece que ha sido después de la primera operación. Ah, pero ahí nomás. Sí, pero yo lo veo como uno de los más antiguos en el GEN. Sí, no. Sí, sí, sí. Pero es que su perfil le ayudaba mucho, ¿no? Callado, tranquilo. El analítico es así. Ajá. ¿Alguna anécdota que recuerdes tú con Rubén Zúñiga ahí de la época del GI? Bueno, a Rubén Zúñiga tú lo vas a identificar de inmediato. Primero que es alto, Ajá. blanco, ¿no? Él es arequipeño, Ah, mira. pero siempre lo vas a ver no acompañado, Ajá. ¿no? No significa de que sea antisocial, todo lo contrario, ¿eh? Sí, sí, sí. Y te puedes equivocar, Ajá. porque él cuando está en una reunión, él mismo es, ¿no? Ajá. Él maneja la reunión, los temas, todo, hasta te cuenta chistes. Pero lo vas a ver siempre caminar con una mochila, Ya. para todo lado, con una mochila. Cuando hemos estado a veces en reuniones, porque siempre en el GEIN, en algunos momentos, Benedito siempre eso ha fortalecido. Dicen, no hay que olvidarnos de la familia. Y nos reunía la familia. Ajá. Nosotros cuando hemos terminado una operación cada 3 meses, siempre había una reunión y convocábamos a todos y nos íbamos al club o a un lugar y ahí compartíamos todo. Y han estado en Palomino también, ¿no? Claro. Entonces lo que decíamos, lo que siempre a veces nosotros, entre todos nosotros decíamos, oye, hay que esconderle la mochila a Zúñiga. Entonces, sí, y los mismos de Jaén siempre han andado con mochila. Pero cada uno dejaba su mochila por su lado, pero Zúñiga nunca deja la mochila. Nunca he O llegado. sea, si se va al baño, se va con su mochila. Qué Bien bueno. difícil. Esa es una tarea Sí. difícil de esconderle su mochila. Excelente. Bueno, él también menciona que las cualidades que tiene que tener un agente de inteligencia son iniciativa, voluntad, audacia, valor y sacrificio, ¿no? Que es un poco lo que han integrado en el GEIN. Y bueno, es un poco lo que venías mencionando, ¿no? Y que esto se va retroalimentando con las técnicas, los procedimientos y el conocimiento del oponente, ¿no? Entonces, esto me parece que sintetiza bastante bien lo que hemos venido conversando hasta ahora, ¿verdad? Sí, claro. Excelente, excelente. Ahora, ¿cómo el GEIN fue creciendo, pues, ¿no? ¿Y cómo que se repartía el trabajo? ¿Cómo es que tú ibas determinando, oye, ya necesito potenciar el análisis, necesito eh, poner a alguien fijo acá o hacer seguimiento? ¿Cómo ha ido haciéndose eso? De acuerdo a la metodología Ujú. de cada operación que se había seleccionado un objetivo, un blanco, ¿no? Seleccionar un objetivo, un blanco es escoger sobre qué área vamos a trabajar, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el Departamento de Defensa de Socorro Popular. Ya. Vamos a ponerle la batería a ese departamento para desbaratar y desarticular. Teníamos información, teníamos gente para seguir, vigilar y comenzamos a trabajar. Había un agente que hacía el análisis operativo, el del día a día. Lo que iba llegando, la información que iba llegando. Todo lo que llegaba se depositaba en un buzón Ajá. por escrito, o sea, manuscrito hacían los agentes qué cosa habían visto, ¿Dónde había que ido? habían identificado, dónde había ido el objetivo. Entonces eso llegaba a manos de los analistas operativos y eso sabe Memo, y hacían un informe y planteaban, creo que debemos apuntar a este fulano porque es más importante. No. Porque la parte psicológica es muy necesaria, ¿no? Ajá. Nosotros como detectives somos psicólogos prácticos. Sí, 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 sí. Si ves a dos personas hablando, tú te das cuenta quién tiene mayor jerarquía o mayor rol que otro, ¿no? Ujú. El otro escucha. El que más antiguo no espera, llega al último.
cosas así por el estilo. Entonces es más importante que seguirlo. Y el analista estratégico, Ya. el que te seleccionaba el blanco y decía, después de una operación, ya vamos ahora a irnos por el Metropolitano. Ujú. O sea, teníamos el análisis operativo y estratégico que nos permitía establecer la estrategia. La dirección, saber La hacia dónde dirección. ir y qué hacer. Interesante. Entonces, claro, hay que recordar a los que nos escuchan que en ese tiempo pues, no había computadoras y entonces todo lo que llegaba a mano, ustedes lo tenían que leer, transcribir Y y, hacer otro informe. digamos, armar como su Excel y arrojar la información, las conclusiones, para que ya tú tomes las decisiones Claro. de a Lo dónde que ir. Benedito nos está diciendo de que en una organización Ajá. como el GI y en esta coyuntura para combatir alguna organización criminal o varias organizaciones criminales, se necesitaría armar una organización policial dedicada a la inteligencia y a la investigación. Pero dentro de ese quehacer policial, una de las grandes tareas es el análisis. O sea, tiene que haber analistas. En lo ideal, en el GI hubiera sido tener un equipo de analistas operativos y tácticos, ¿no es cierto? Y que sí lo hemos tenido, Ujú. pero en número totalmente reducido. Por ejemplo, en el número de analistas operativos, yo era el único. Y en el número de analistas estratégicos, yo también me iba a hacer analista estratégico porque ahí lo compartíamos con Zúñiga. Ujú. Y otro elemento más. Entonces, no es que, porque tampoco no tenemos mucha gente, Claro. ¿no? Y si eso lo hemos hecho con tan poquísima gente ante una organización criminal, terrorista, altamente criminal, ¿no? Compartimentada Compleja, también, ¿no? Y secreta. Y ahora viene lo otro. Ese es por un lado. Pero ¿qué es tan necesario hacer el análisis? ¿Qué Ujú. necesario es tener analistas, ¿no? Analistas bien formados. Que hay, y su formación es en el quehacer diario. Pero lo otro es de que el análisis juega un papel sumamente importante, que no hay que subestimarlo. Hoy en día se necesita ese tipo de trabajo. Claro, un área de análisis estratégico, anticrimen yo le llamo, ¿no? Pero, o sea, eso no tiene, no hay, no existe. Hay, Ya. pero habrá que revisar en qué nivel lo están haciendo, ¿no? Porque realmente es... ¿Qué te permite el análisis? Tomar decisiones, ¿no? Ujú. Tomar decisiones. Eso es fundamental. Ahora, también hemos mencionado en otro capítulo que la formación de un analista o de cualquier agente de inteligencia merece continuidad, pues, ¿no? Y ejemplos, pucha, hay un montón de rotaciones y cambios que no permite esta continuidad y esta formación, que la gente gane este expertise, ¿no? Y este conocimiento también de acorde a lo que está analizando, pues, ¿no? Claro, pero en GEIN no había ese problema. Ustedes, digamos, mantenían siempre a la misma gente haciendo... No era cuestión de mandar a alguien cambiado ya de Claro. la noche a la mañana o llegar a alguien cambiado también sin previamente haber sido seleccionado. No como ahora que puede llegar a una gran unidad como la de Ivincri, Ajá. que tú no sabes dónde llega. De dónde viene, ni qué ha Y hecho mañana antes, lo pueden ¿no? cambiar. No, eso no se trabaja así. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, ahora, bueno, era sumamente importante, ¿no? Pero el compromiso de tu factor humano, de tu gente. Habrá habido gente, lo han mencionado, que desertó, que, oye, se le complicaba por la familia, por algún problema personal. ¿Cómo tú retroalimentabas eso para que la gente no, digamos, no tire la toalla, no se frustre? Ha habido varios casos, pero no tan significativos, ¿no? No, Porque se iban al poco tiempo. ya, Ah, era el costo que tenía que pagarse, ¿no? Porque incluso una vez una chica me dijo, yo me voy porque necesito lavar mi ropa yo los fines de semana y usted trabaja. Entonces le digo, te compro una lavadora pues ahí arriba en el último piso de la para oficina. que laves. No, me dijo, y se fue. Pues. Qué fuerte. Ah. Pero Ahora, ustedes firmaban un compromiso, ¿no? Que tengo acá, lo quiero leer. Dice, los integrantes de la primera Divicotep DIRCOTE, en su segundo aniversario, reafirman el compromiso solemne
de luchar denodadamente hasta destruir las organizaciones terroristas que actúan en nuestro país. Ojo con esto. Guiados por el derecho como poder regulador del Estado e ideal de justicia, el respeto a la vida y la dignidad humana, la defensa del sistema democrático y la constitución política del Perú, y de aplicar y desarrollar la ideología y técnica de la investigación policial para alcanzar los objetivos estratégicos y tácticos y mantener los principios contenidos en el decálogo GEIN. Este compromiso que tú hacías firmar a la gente, ¿cómo se te ocurrió? ¿A raíz de qué salió esto? Una de las preocupaciones que teníamos era de la delación o la fuga de información, ¿no? Ujú. Que no se presentó en las operaciones del GEIN, ¿no? Menos mal, Sí, no. era gente leal, confiable. Y entonces este juramento era una forma de atarlo, sujetarlo a un compromiso más ético y moral, ¿no? Porque se habla de principios del Estado de Derecho, por ejemplo, el respeto a la vida, Sí. porque intención de querer eliminar los terroristas había hace tiempo, ¿sí? ¿No? Hay gente que decía, hay que matarlos, entonces decíamos, no, aplica tu principio vencer sin luchar, que ese principio tiene que ver con respeto a la vida, Exactamente. al sistema democrático. Ante un sistema autoritario, nosotros imponíamos la democracia. Y Eso el se Estado firmaba, de Derecho también. Pues. cada año se firmaba eso. Wow, cada año. Mira, El primero se firmó el 5 de marzo del año 91. ¿Y tú tienes alguna copia de estas? Creo que ha quedado algo en el museo de... Ya. Sí, estaría simpático poder visitar el museo en algún momento, ¿no? Sí, porque esto es interesante, ¿no? Porque habla de respeto a la vida, de dignidad humana, ¿no? A pesar de que los terroristas en este momento eran los enemigos número uno del país. De todas maneras, había un respeto por parte de ustedes a la dignidad de ellos, ¿no? Y el sistema, también la defensa del sistema democrático. Y es importante mantenernos en esto, porque si no, es fácil, ¿no? Decir, hay que eliminarlos, ya, pero ¿quién los elimina? Y después, esas personas que eliminan al terrorista o al criminal se ven envueltos en una serie Sí, de no. problemas. Hay una línea que no debe traspasarse, ¿no? Ujú, Si no, se confunde, pues, ¿no? claro. Y aparte nos hiere también como sociedad, ¿no? Y no nos permite avanzar como una sociedad civilizada en un estado de Y derecho. se puede combatir sin necesidad de vulnerar El derecho el del otro. derecho del otro, ¿no? Ujú. Y también la integridad o la vida, ¿no? Interesante. Pero ahí hay que Demostrar. tener en cuenta que el principio que teníamos de Sun Tzu, nuevamente regresamos, ¿no? Vencer sin luchar. Ujú. Entonces, no había necesidad de privar la vida de la gente. Y eso no significa de que no estábamos en condiciones de responder un enfrentamiento. Claro. Si había enfrentamiento y teníamos que responder, por supuesto que íbamos a responder como corresponde. Ujú. Pero en todas nuestras operaciones, hasta lograr dar el golpe mortal, Sí. jamás disparamos un solo tiro. ¿Por qué? Porque hubo el otro factor, oportunidad y sorpresa. O sea, para evitar las muertes, lo puedes hacer a través de este factor. Pero para que ese factor se dé, tienes que trabajar. Primero conocerlo, ¿no? ¿En qué momento es oportuno? Donde no te pones en riesgo tu vida y no pones en riesgo la vida del otro. Y lo detengas, ¿no? Donde sorprendas. Entonces, eso se necesita, pues, un conocimiento profundo, pero también un trabajo muy duro, que hay que hacerlo con mucha pasión, con mucho conocimiento, con mucha dedicación, y todo es posible. Sí, es posible. Y te cuento una anécdota, A ¿no? ver, sí, expláyese. Habíamos estado en una reunión con Marco Miyashiro, con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, Ujú, y el ministro de Guerra, el ministro del Interior también, que eran militares. ujú. Entonces, a ver, muchachos, ¿qué están haciendo? Y le paso yo la operación, eh, la de logística, el de Hugo Deodato Juárez Cruzat, Ujú. que lo seguíamos. Y el ministro, el primer ministro también estaba. ¿Quién es ese sujeto? Este es un dirigente de Sendero, se llama Hugo Deodato Juárez Cruzat. ¿Y por qué no lo matan? Sí, dijo.
O usted tiene miedo, si no puede hacerlo, avíseme. Claro. Claro, y también es que ahí hay que diferenciar, ¿no? ¿Para qué está formado el ejército y para qué está formada la policía y para qué se requiere policías investigadores también, ¿no? Porque si no, después también la gente se confunde. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Ajá, Le digo, señor ministro, matar a una persona es lo más fácil, le digo. ¿Qué se gasta? Una bala una en el bala. cerebro. Ajá. A mí me interesa llegar a un nivel más alto. No me interesa tanto él, le digo. Quiero llegar a capturar quién es su jefe, a ver si. ¿Y se No, quedó sorprendido? O sea, ¿no entendían o...? no, se quedó Me sorprendido imagino. y algo molesto también, ¿no? Ajá, se imagino. En el compromiso que hacías firmar, se menciona, ¿no? Mantener los principios contenidos en el decálogo GEIN. Y yo acá tengo uno, ¿no? Vamos a ir haciendo un ping-pong sobre cada uno. El primero era investigar para detener y no detener para investigar, ¿no? Que es una de tus frases. Claro. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cuál es la importancia de esto? Con eso empezamos el game. Antes eso era, primero te capturo, te detengo y luego te pruebo. Ahora, esto también nos ayuda a justamente no caer en, digamos, en juicios interminables que retroceden, no avanzan, ¿no? Sino que ya la persona... Mira, la aplicación a la inversa de este principio trae problemas. Ajá, eso. La fiscalía lo aplica al revés. Primero te detiene y luego te investigan, pero para eso piden qué cosa, que estés preso, prisión preventiva, Claro. 3 años. Ajá, 36 meses. Y ahí te van investigando, ¿no? Ajá. Y a los 2 meses te visitan y te dicen, acógete a la colaboración eficaz y sales por arresto domiciliario. Ujú, O sea, se utiliza el principio al revés. claro. Y la prisión preventiva se desnaturaliza. Se toma como un método de investigación y se toma como una presión o coacción, ¿eh? Claro. Fíjate qué importante es este principio, ¿no? Sí, Y estamos hablando de hace 35 años. Claro, por eso, ajá. Hoy día que se habla tanto de derechos humanos, Ajá. que hay que respetar, que las partes tienen que defenderse, que todos que tienen que estar en el mismo nivel, tanto el investigado como el investigador, con las mismas armas tienen que... Sin embargo, nosotros ya lo hemos practicado 35 años atrás y lo hemos puesto en práctica. En práctica. Y ahí están los resultados. Cada vez que hemos detenido a alguien, primero los hemos investigado. ¿Que ha costado sudor? Por supuesto. Pero ese es el reto de un policía, de un investigador. Claro. Primero te investigo. Y cuando lo deteníamos, simplemente... No había manera de negarle. Era lo más fácil ya para demostrar, era para cerrar el círculo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hoy en día, primero detienes y después investigas, entonces es más difícil. Ahora, para demostrar que realmente eres responsable de una conducta delictiva, no, pues. Y ahí estás vulnerando los derechos. Entonces, nosotros en la lucha contra el terrorismo, contra organizaciones terroristas altamente criminales, hemos aplicado este principio. Claro, y este principio, por ejemplo, si lo aplicas en la actualidad, rompería ciertos plazos. Por ejemplo, la detención preliminar, que a veces se pelean por la detención preliminar de 7 días, de 10 días antes de la prisión preventiva, ¿no? Claro. Ya se eliminaría esa etapa porque ya no necesitas. No necesitas, ya tienes la foto, tienes que todo. Tienes la foto, tienes la fotografía, tienes la prueba, todo. Ajá. En 48 horas ya debe haber acusación ya. Excelente. Pero, papi, el segundo principio, que de hecho lo mencionaste, y era de los que más me fascinaba, ¿no? Cuando me contabas de chico, ¿no? Porque pasábamos por una calle y decías, acá lo chapamos, acá hicimos, ¿no? Nunca perder la sorpresa y la oportunidad. Claro, el principio de la sorpresa y la oportunidad. Eso también está en el arte de la guerra. Sí, eso está en el arte de la guerra. Por eso todas nuestras detenciones, cuando deteníamos a alguien, ¿no? Para evitar de que se corra, para evitar que se suicide, para evitar que nos dispare o nos mate. Entonces, simplemente, sorpresa.
Pero ¿en qué momento lo voy a sorprender? Busca la oportunidad. Y eso tenía que tú analizar. Y eso lo aprendimos en el quehacer diario. Y Y era todos cayeron bien. extraordinario. Era extraordinario cuando una noche antes Benedicto nos reunía y decía, mañana comienza las detenciones. Se desata la Y nos tormenta. repartía las tareas, ¿no? Tú te vas para allá, tú te vas para allá. Y con equipos muy reducidos. No íbamos 20 para un objetivo, no, éramos 2, 3, porque Ya. éramos poquísimos. Y Pe- teníamos que Pero, es- detener 30 personas, pero 40 esas personas. reuniones se hacían los domingos, los sábados. Ujú. Y la gente decía, pero no, sábado, vamos a descansar. No, es que el enemigo no espera. Vamos a agarrar por sorpresa, ¿no? No. O sea, el golpe era un sábado a las 11 de la noche. Que iban a pensar los terroristas que el sábado a las 11 de la noche Y se iba a iban a trabajar caer. la policía. Claro. Y la oportunidad también es el momento adecuado. Ni muy antes, ni muy después, ¿no? Claro, Excelente. Ahora, el tercer principio, que esta frase es tuya, ¿no? Hacer de la paciencia un arte y de la espera una virtud. claro. Esa Esa es es una frase que tu frase. eso se aplicaba para la UIS. O sea, los agentes cuando decían, Ajá. jefe, estamos cansados, Claro. ya, haz de la paciencia un arte y de la espera una virtud. Aplica tu principio. E incluso para el análisis. Yo muchas veces hacía el análisis operativo y analizaba lo que el personal mandaba, sus informes, que eran a mano. Éramos, por decir, 50 agentes haciendo búsqueda de información, todo lo plasmaban y yo tenía que leer todito. Ahí habían datos, cientos de datos, miles de datos. Y tú tenías que armar un diagrama de enlace. Porque Benedito no necesitaba que yo le iba a contar todo lo que ha pasado. Claro. En una sola hoja yo tenía que explicarle qué es lo que había pasado toda la noche y cuál es la próxima tareas que teníamos que tener. Y en una hoja Benedito tenía el diagrama de enlace. Y en el diagrama, entonces ahí necesitaba tener mucha paciencia para jalar datos de acá, datos de allá, datos de Hilar acá, fino. ¿no? Y al final acomodar. Y eso facilitaba enormemente, Sí, ¿no? claro. Perfecto. Ahora, el cuarto principio es, no toda lucha no es solo destrucción. También existen cuestiones morales e intelectuales, ¿no? Sobre todo, bueno, contra el crimen organizado, en la que está el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro, la corrupción, ¿no? Y antes de utilizar la fuerza se debe emplear la astucia, la habilidad, la inteligencia, y la fuerza es el último recurso, ¿verdad? Sí, eso está en el arte de la guerra. También es Eso. parte del arte de la guerra. El otro principio era, para vencer al enemigo primero hay que conocerlo, ¿no? En la situación de ahora, ¿qué tanto se conoce el fenómeno que estamos pasando ahora, señor Benito? Cuando uno habla de conocimiento, por ejemplo, de las bandas criminales peruanas, extranjeras, y esas extranjeras las podemos dividir en venezolanas, colombianos y ecuatorianos. Ujú. Pregúntale a cualquier policía cuántas bandas criminales de venezolanos hay en este momento en el Perú. No te responden. Y si cuántas bandas que actúan en el Perú de venezolanos también están en Chile o en otros países tampoco, ¿no? O sea, no conocemos al enemigo, no sabemos al enemigo. Entonces falta un diagnóstico ahí para Falta el análisis estratégico anticrimen. antes de llegar al diagnóstico final. Pero Ahora, hay un aspecto sí, sí. importante. O sea, tú para conocer algo, primero tienes que recoger esa información que necesitas. Entonces, porque si no tienes la fuente de lo que necesitas conocer, simplemente no vas a conocer. Cuando dice primero conoce a tu enemigo, ¿sí pues? Entonces sal a buscar al enemigo, conócelo y después vienes y analízalo y aterrizar y concluyes. Ah, mi enemigo es así. Tengo la certeza que es así. Así fue que llegaron a la conclusión, oye, el punto fuerte de Sendero era Abimael, pero también es su punto débil y a él es el que ir que atacar, ¿no? Ahora, el otro principio es, la organización debe sustentarse en la teoría, respetando los principios y los valores, ¿no? Que es también lo que ustedes Lo que hemos emplearon. hecho a lo largo. La otra, y esto también es importante, ¿no? La predecibilidad significa vulnerabilidad, ¿no? Nunca permitas que el adversario conozca de antemano tus movimientos porque podría plantear estrategias contra ti. Bueno, entonces el grupo Gein como tal no hubo filtración, pero
sí los intentaron infiltrar en diferentes oportunidades, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, ese es un principio del arte de la guerra también, que más o menos se entiende así, ¿no? La predictibilidad significa vulnerabilidad. Ujú. Por ejemplo, vas los sábados a las 7 de la noche a la misma cafetería y alguien te pregunta y dice, ¿dónde encuentro a Guillermo? Lo vas a encontrar en esa cafetería el sábado a las 7 de la noche. Eso es predecible y eso es vulnerable. ¿Por qué? Porque te regalan, esperas que lleguen y te matan. En esa época de terrorismo teníamos que romper la predecibilidad en ese sentido. Y eso es parte del arte de la guerra de sucesión. Interesante. Puesto que ningún miembro del GEIN sufrió un atentado. Porque si nos hubieran hecho Sí, reglaje, claro. simplemente eh, no nos encontraban, porque no teníamos una rutina. Entre el cielo y la tierra no hay nada tan noble e importante como la humanidad, ¿no? Que bueno, ese respeto al criminal más osado, ¿no? Tratar de respetarlo y entregarlo a la justicia, ya que la justicia se encargue de juzgarlo, ¿no? Como pasó con Guzmán, ¿no? Que finalmente Mm. murió en su celda. Ahora el otro era vencer sin luchar, ¿no? El estratega experto debe ser hábil para someter al enemigo sin combatirlo, tomar sus ciudades sin cercarlas ni sitiarlas y derribar su estado sin ensangrentar espadas, ¿no? Ese Sun es Tzu también, Sun el arte Tzu. de la guerra. Vencer sin Interesante. luchar. Y la otra, selección de un blanco, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades y vulnerabilidades que presenta el blanco. Entonces, ante una terna de posibles blancos, hay que seleccionar cuál es el más propicio de atrapar o de Por atacar. ejemplo, en la inteligencia operativa, Ajá, seleccionar un blanco, si estamos hablando de la lucha contra las bandas criminales, Eri Moreno Fernández, el monstruo, porque ajá, están pidiendo $500,000 por su cabeza. Ese sería un blanco seleccionado para poder llegar a él y capturarlo. claro. Y se arma toda una operación de inteligencia seleccionando este blanco. Por eso digo, la inteligencia operativa es para capturar jefes, cabecillas o dirigentes. Excelente, súper claro. Y la otra era flexibilidad y táctica adecuada a las circunstancias, ¿no? Cambiar las tácticas de acuerdo al lugar, momento y personaje. O sea, la situación que ustedes enfrentaron en el GI contra el terrorismo, claro, no es la misma que ahora con la delincuencia, sin embargo, el método se puede seguir aplicando, ¿no? Eso se aplicó incluso en la época del terrorismo. Cuando estuvimos operando en Lima, en el GEIN, operamos acá porque Abimael estaba acá. Claro, ¿Cuál es la técnica que utilizamos? La técnica más simple y sencilla, la UBICE, porque ellos hacían contactos en la calle y salimos con nuestros equipos. Pero cuando nos fuimos a la Guayaga, después de la captura de Abimael, Sendero se refugió, un grupo se refugió en el Guayaga. Y en el Guayaga íbamos a hacer UBICE en la selva. Íbamos a ir a vigilarlos, a seguirlos, eso era imposible, ¿no es cierto? Allá se cambió la táctica, porque la estrategia seguía siendo lo mismo, capturar a sus cabecillas, pero la táctica fue diferente. La táctica, ¿cuál fue? Atraerlos. ¿A través de qué? Del reclutamiento. O sea, identificábamos quiénes estaban en esos grupos armados y lo que buscábamos era reclutarlo. Y comenzamos a reclutar. Y con ellos mismos nos proporcionaron toda la Claro. información y ellos mismos nos llevaron al lugar donde estaban y ahí los capturamos. Mira, los detractores del GEIN, porque existen, ¿ah? claro, sí, sí. Ellos dicen que la táctica que empleó el GEIN hace 33 años ya no funciona en esta época. Así decía el comandante general de la policía. No, que la táctica ya no funciona, ya estamos con otros medios técnicos especiales, cosas así por el estilo. ¿Qué cosa dice desde el principio? La táctica debe cambiarse de acuerdo al tiempo, lugar, personajes Un momento. y momentos. Claro, No se puede aplicar la misma táctica. claro. El tiempo cambió, el adversario cambió, el lugar también. Lo que no cambian son los principios. Por ejemplo, el principio de vencer sin luchar sigue permanente. Claro. Vence, primero te investigo, luego te capturo también igual. Excelente.
Después, bueno, seguridad, ¿no? Para evitar la infiltración y la delación también, ¿no? En ese sentido, bueno, ya hemos aclarado que no ha habido mayor infiltración de la misma gente del GI, pero sí que intentaron robarle cierta información, ¿no? De ahí, bueno, pero por ejemplo, tú o ustedes, ¿qué medidas de seguridad solían tomar cuando salían de la oficina? ¿Que nunca usar la misma ruta? ¿Con la familia también alguna Y que hay varios tipos recomendación? de seguridad, ¿no? Una cosa Ajá, es la seguridad personal, ya, otra es la seguridad del grupo, ajá, otra es la seguridad de las instalaciones, otra es la seguridad de la información. información. Entonces, hay varios, la seguridad de los equipos, ¿no? De las unidades móviles. Entonces, tienes que ver todo el conjunto. Oye, todo esto se necesita seguridad para que no seamos vulnerables. Entonces, si hablamos de seguridad, tenemos que ver Sí. el No, conjunto para poder ser fuertes. Pero aplicar ese principio es no ser predecible, ¿no? ajá, Entonces, muchos no íbamos a almorzar a la casa, por ejemplo, porque era una rutina que podía aprovechar el enemigo. Porque dice, no, a la 1 llega a almorzar y se retira a las 3. claro. Y muchos llegaban a las 11 de la noche, 1 de la madrugada y se iban a las 5 de la mañana. Rompían la rutina de vida familiar, ¿no? Por eso que muchos de nosotros no hemos hecho, digamos, una vida normal, familiar, hablemos así, ¿no? Y eso nos genera problemas, porque mi hijo una vez me dijo, pero papá, tú nunca estabas. Fuerte. Pero bueno, yo creo que después, con el tiempo, uno se da cuenta del valor de lo que hicieron y asume y se da cuenta de que, oye, también lo hice, o sea, lo hice por ti, ¿no? Lo hice por mis hijos. Si pacificábamos el Perú, mi familia iba a estar bien, ¿no? Entonces es un poco eso también, ¿no? Que hay que reconocerlo y hay que asumirlo, ¿no? No quedarnos un poco con eso, ¿no? Bueno, la otra era sorpresa y oportunidad, ¿no? De hecho, golpear el día y hora menos que menos lo esperan, que era una regla en todas las operaciones. Y de hecho Guzmán también cayó así, ¿no? De esa manera. Después la ofensiva activa también, salir a buscar al adversario o enemigo, que es lo que tú has planteado, ¿no? Claro. Y la estructura de mando basada en un liderazgo, organización y estrategia de eficiencia, ¿no? Entonces nos está faltando liderazgo para poder afrontar no solamente la delincuencia, ¿no? Sino también, por ejemplo, el tema del brain y el narcotráfico. No, si el liderazgo falta, porque ¿quién es el que traza la estrategia? Es el líder. ¿Mm? El líder te dice cómo vamos a alcanzar el objetivo, cómo se va a trabajar, qué procedimiento se va a seguir. Y la Sí. gente sigue al líder, pues, ¿no? Pero mira, como dije Benedito, la gente sigue al líder. Pero cuando hay un liderazgo poderoso, como el que existió en el GI, y eso marca la diferencia, porque hoy en día puede haber muchos líderes, buenos líderes manejando organizaciones, pero si ese liderazgo no lo transmites y no se lo traspasas al resto del equipo, Eso es cierto. entonces no tienes, en los diferentes niveles, no tienes líderes. O Mira, sea, hay un buen líder arriba, pero en los diferentes niveles y fracasan, ¿no? Y eso es lo que está pasando. una de las tareas que tiene el líder es motivar, motivar, motivar. Es como ahora tú dices, el ministro actual es un líder, no, porque no motiva, no motiva, no motiva, no se le escucha hablar. Pero dice, no, el líder sale y dice, te cayó el techo, ya lo vamos a levantar, pues, y todos vamos a hacer esa tarea, ¿no? Por esto, por esto, por estos motivos. O Claro. sea, tú motivas a la gente. La gente necesita ser convencido en un ideal, una razón de lucha, un propósito de lucha, ¿eh? Interesante. O sea, no hay líderes en este momento. Hay que formar líderes, entonces. Ahora, ya saliendo un poco de ese tema, Estados Unidos denominó digamos, el fenómeno que vivió el Perú como un conflicto de baja intensidad. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo podemos entender esto? Lo más simple, conflicto de baja intensidad es un término que viene de la época de la guerra con Vietnam. Ujú.
donde Estados Unidos perdió la guerra y se metió a luchar apoyando digamos, a los amigos. Entonces, a partir de ahí nace una teoría que se llama conflicto de baja intensidad. No nos metemos a luchar en tu país a tu favor, sino que vamos a apoyarte en el campo de la inteligencia. En otros campos también, pero principalmente la inteligencia. Y ese fue el motivo por el cual la embajada norteamericana, a través de la CIA, nos apoyó a nosotros. Y siempre lo he reconocido. Yo. Sí, siempre he mencionado los cursos, que tuvieron, el apoyo logístico, ¿no? Así es. Y financiero. No manejaban las operaciones, solamente nos apoyaban, porque a ellos también les interesaba la información que obteníamos. Claro. No, de hecho, ahí aparece Superman, pues, ¿no? El personaje este. Todos los que nos escuchan, engánchense porque vamos a ir descubriendo una serie de personajes como los Popeye, Superman. Bueno, de hecho a ti también te decían Rambo, ¿no? Por el curso de comando. Pero papi, el tema de la Comisión de la Verdad, ¿cómo lo tenemos que analizar? ¿Cómo lo tenemos que ver? ¿Fue positivo? ¿Hay cosas por mejorar? ¿Qué podemos saber de eso? Porque es algo que también la gente de mi generación y de menos no conoce poco o lo tiene de manera confundida, ¿no? Por eso te lo pregunto. Sí, yo no quiero marcar una línea para no tampoco orientar hacia dónde ir. Claro. Lo que sí, primero recomendaría, quienes están interesados en conocer el trabajo de la Comisión de la Verdad, primero que lean los informes. Claro. Lean bien, ¿no es cierto? Lean. Pero sí, si tengo que hacer una crítica, sería de que en esa comisión faltó personal policial. Entonces, si nos hubieran invitado a integrar, si hubiéramos sido parte de eso, ¿no? Creo que hubiera habido un giro, ¿no? Un giro y hubiéramos contado también de nuestra parte. Entonces, me parece que más lo que ha hecho la Comisión de Verdad, hay opiniones, pero más opiniones son inversiones de un lado. Falta del otro lado. Falta más del otro lado. Mucho más del otro lado. Y ahí no hay esa voz que represente en ese informe, ¿no? Y cuando tengamos gente interesada en hacer un balance o evaluar este informe, yo creo que es muy importante, muy importante. Todos los peruanos deberían leer ese informe, ¿no? Pero también informarse. Por ejemplo, los libros que Benedicto ha escrito, los libros que nosotros hemos escrito. En la DINCOTE hay tantos atestados policiales que algún día espero de que esos formen parte de la Biblioteca Nacional, antes que se pierdan. Deberían estar ahí porque ahí está la verdad. ¿Quieren conocer la verdad? Ahí está la verdad. Gran parte de la verdad está ahí para que al final cada uno saque sus propias conclusiones. Claro, de hecho, ¿no? de eso se trata. ¿Sí? El mejor razonamiento es infórmate y tú sacas tus propias conclusiones. Está genial, está genial. Ahora, otra duda que también surge en las personas de mi generación y menos es, ¿el autogolpe daba cierta legitimidad a Sendero? Porque Sendero decía, este estado caduco, hay que refundarlo, ¿no? Y tenía todo un discurso. El autogolpe de Fujimori, ¿cómo afectó digamos, a la performance de Sendero? Yo supe, por lectura de sus escritos de Guzmán, que el autogolpe fue un día feliz para él. Porque lavaba un poco la cara de terrorista y pasaban a ser insurgentes. Porque la Constitución permite la insurgencia ante un gobierno de facto. Entonces pasaba a ser un gobierno de facto. Para ello le convenía. No estaba bien. Porque cerrar el Congreso era cerrar la ventana de la democracia. No es tan simple la cosa. Claro, claro. O sea, esa vez fue feliz Guzmán.
Eso fue en abril, que justo estamos Claro, ahora, y y mira, pero en septiembre ya cae. y quienes 5 han meses. leído a Sendero, Ajá, Abimael, porque todo lo que se habla de Sendero, Abimael lo ha escrito, sí. ¿no es cierto? Entonces, Abimael ya sabía que en cualquier momento esta débil democracia iba a terminar en un golpe de Estado, que iban a cerrar el Congreso. Eso, él ya suponía que Sí. eso tenía que ocurrir. Pero también cometió un error estratégico, pues, ¿no? O sea, él pensó que eso había que acelerar la guerra popular. Ajá. Y por eso Y los comentaron atentados y los todo. atentados, los coches bombas, a darse con mayor continuidad, ¿no? Para lograr el equilibrio estratégico y pasar a la siguiente fase, que era lo que él quería. Así es. Sí. Y cometieron errores, pues. Ahora, sobre la infiltración, ¿no? También la historia del GI a veces quedó un poco relegada y opacada, y la gente la conoce muy, muy poco. Y cuando hablan de la lucha contra el terrorismo, hay un fácil recordar sobre el grupo Colina, ¿no? O sea, eran diferentes, ¿no? El grupo GI tenía un marco legal que los respaldaba, ¿no? Podríamos, digamos, marcar las diferencias ahí. Sí, claro. El grupo Colina llegó al GEIN después de la operación que hicimos Caballero, Ujú. 31 de enero del año 91. Esa operación fue importante porque se cubrió mucha documentación del Congreso. Del Congreso de Tendero. Cayó Entonces, videos, ¿no? incluso habían caído los videos sobre el griego. Entonces, el CIE, en coordinación con el SIN, nombraron un equipo de analistas que no vinieron como Grupo Colina, sino como un equipo Claro, de ajá, analistas, ¿no? ajá. Sí, sí. Y nos pidieron la documentación, yo la separé, solamente le di los eventos, no le di ningún documento comprometedor. Y le dimos una oficina ahí cerca a mi jefatura, ¿no? Donde se encerraban a estudiar y leer la documentación. Después de 6 meses vinieron los jefes, eran 2 creo. Sabalbacoa era uno de ellos, Ujú. comandante, y me dijo, ya hemos terminado el trabajo, ahora vamos a trabajar con ustedes. Entonces, ¿cómo le digo? No, sí, acá está el trabajo que hemos hecho, el análisis, es un manual que va a permitir la captura de los líderes. Y queremos trabajar, y vamos a trabajar con usted y ya está dispuesto a eso, me dice. Ajá. Yo le digo, llamé al general John Caro y le digo, mi general, ¿es cierto que está dispuesto que se queden a trabajar el equipo de analistas del CIE? Yo sé cómo trabajan ellos porque he seguido curso de Claro, comando, claro, pues, ajá. ¿no? El militar piensa de distinta manera, ¿no? Claro, ajá. Entonces me dijo, sí, ya está autorizado. Yo le digo, no, devuélveme los documentos porque se va a mandar al juez y ustedes tienen que retirarse ya. O sea, te pusiste fuerte. Se molestaron. Ajá. No, que es una orden del general Salazar, me dijeron. No, le digo, ya hemos terminado, la documentación se va al juzgado y ya no necesitamos, a usted no lo necesitamos. Me generó un problema, pues, ¿no? Pero ya ahí quedó. No, me llamó John Caro, me dijo, Benedito, ¿estás dispuesto tú que se vayan? Pero esa gente viene del CIE, me dice, está loco, me dice. Me están llamando del CIN, vámonos. Claro. Le digo, no, mi general, vaya usted nomás, no, vamos. Y fuimos, pues. Ujú. Ahí estaba Salazar en su oficina, estaba Montesino en una esquina. Y escuchaba lo que hablaba Salazar y me dice, oiga, ¿usted ha dispuesto que el equipo de analistas sea devuelto al CIE? Sí, mi general. ¿Y por qué?
porque ellos no son conocedores de la inteligencia operativa policial. ¿Y qué cosa es eso? Ujú. Es la inteligencia más la investigación criminal. Ellos no son investigadores criminales y prepararlo me va a demandar un año. Me fui por ahí, ¿no? Claro, claro. Usted es un antisistema, me dijeron, de inteligencia. Va a ser sancionado. Bueno, no pasó nada, ¿no? Felizmente, ¿no? Menos mal que los Claro. voté, hermano. Ajá. Porque imagínate que ellos se quedasen a trabajar. Estábamos desarrollando la operación Ancón, De Yobanca, ¿no? siguiendo a Yobanca para ver Trujillo y a Tito Valle Travesaña. Que es lo de Socorro Popular. Uy, ya que hubieran desaparecido. Porque ellos después ya se conformaron en el Grupo Colina. Así tuvimos esa parte de la historia. No, es interesante, es muy, muy buena. Que Y ahora- buena hora se fueron, ¿no? sí, ahora, y después de la captura vino lo que también has denominado la maldición del cachetón, ¿no? ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Cómo lo resumirías? Destruyeron el GEIN, pues. Sí, sí, yo lo sé, pero la gente que nos escucha no siempre lo sabe, O ¿no? sea, nuestra osadía fue no haberle comunicado a Montesinos ni a Fujimori la captura. Ajá. En primer lugar, Montesinos no sabía nada. Ujú. Y quien debía avisarle no era yo, Claro. era el general Quetín Vidal. Ujú. Porque Montesinos lo asciende a general y lo envía a la DINCOTE. Hubo un tiempo que hubieron dos generales ahí, Claro. pues, ¿no? Claro. Y cuando a mí me avisan el 12 de septiembre que había caído Guzmán, yo estaba en la fortaleza Reunido con él, ¿no? reunido con Quetín Vidal. Que él llega un poco molesto, ¿no? Para ver, oye, Llega un poco molesto. Y nos fuimos juntos. sí, fue que Valencia da el ok. Lo primero que yo lo miraba y decía en qué momento lo va a llamar a Montesinos, porque No. teníamos 15 minutos de viaje. Y habían esas radios, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Yo decía, ¿en qué momento lo va a llamar para avisarle? Nunca lo llamó. Quería Él verlo. estaba craneando cómo sacar una ventaja. Llegamos a la casa, salió él en los videos y eso no le gustó a Montesinos ni a Fujimori. Tal es así que a mí me sacan en septiembre del año 93, Al año siguiente. justo el 12 de septiembre. Claro. Y bueno, al inicio Miyashiro tampoco estuvo en la relación, ¿no? Del reconocimiento que tuvieron y un montón de gente se quedó diezmada en su carrera, ¿no? No pudieron ascender, no pudieron avanzar. En fin, ¿algo más que agregar? Sí, hubieron varios hechos que se Acontecimientos, denominó la maldición del cachetón, porque ha ido más. A los pocos días de la captura, el presidente aparece en el club para felicitarnos y ascendernos. Nos ascienden y al que no lo ascienden es a Miyashiro, Y a un y a suboficial, Kama, ajá. ¿no? Que era el oficial que había hecho las filmaciones. Y a Miyashiro porque era más antiguo que Benedito y por lo tanto era el jefe también. Claro. Y le encuentran responsabilidad que él había sido el que había entregado a los medios de comunicación el video donde sale pues la captura, ¿no? Ujú. Y por esas razones a él no lo ascienden y tampoco no le dan La la parte recompensa. de la recompensa, ¿no? Entonces, Ujú. esa fue una de las primeras maldiciones que llegó al GEIN porque nos generó un sinsabor. Se suponía de que en esa reunión nos iban a agradecer, a felicitar, ¿no? Y que nosotros íbamos a salir, bueno, está bien, ya se culminó con el objetivo, pero salimos con esa desazón de que a nuestro jefe le habían hecho de ese desagravio, todo, lo habían agraviado y que lo estaban culpando. Entonces eso fue una de las primeras Sí. De hecho, maldiciones. hay un capítulo también, todos los que nos escuchan, hay un capítulo que se llama La maldición del cachetón, más adelante. Y bueno, sí, se desintegró el GEIN, pero formaron todos estos agentes que se fueron, llevaron, pues, ¿no? Ese pedacito del GEIN a todas sus unidades y ya después yo también he conocido del todo el trabajo que se hizo en el Guayaga, que finalmente después ya permitió la captura de Feliciano, que hoy está preso.
¿no? En el Bray, Feliciano en el Bray y Perdón, Feliciano, después Artemio, que Artemio terminaron en el Guayana. capturándolo. Sí, y lo que faltan son los Quispe Palomino, pues, ¿no? ¿Algo más que agregar antes de terminar? Bueno, decirte que ha sido muy interesante hablar de la historia. Y la historia tiene muchos bemoles, ¿ah? No es Ujú. tan simple, ¿no? Claro, sí. Porque cuando se juntan los seres humanos se conjuga los odios, las revanchas, las venganzas, la soberbia, la vanidad, todo eso. Pero también hay espacio para la reconciliación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ujú. Es llegar al perdón y a la reconciliación es lo máximo, bueno, pero Claro. a veces no se puede llegar muy fácil, hermano. Sí. Pero bueno, Porque también es un desprendimiento lo de... único nomás que te puedo decir es que la vida es una escuela de aprendizaje, ¿no? Y la idea es que la gente aprenda también sobre la historia que hemos tenido para que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre estrategia del GI, así que estén atentos. Un saludo.